salud mental, donde trabaja Natalia, y es parte del equipo también la licenciada Sabo, se pronuncia, ¿verdad? Sabo. Elegimos este tema en parte con Natalia porque teníamos como un gran desconocimiento, muchos en el hospital, acerca de cómo interpretar estos informes. Por ahí sabíamos derivarlos y sabíamos por ahí detectar algunos problemas, pero nos costaba mucho la interpretación del trabajo de las profesionales. Así que nos pareció una buena idea que ellas compartieran su trabajo y poder ilustrarnos un poquito más de lo que trabajan con nuestros pacientes. Así que les damos la bienvenida. Gracias. Buen día. Con Analía hemos buscado reflexionar un poco sobre los informes psicopedagógicos, fonoaudiológicos y también un poco psicológicos para poder entender no solamente lo técnico, sino cómo trabajamos y que también surgió en las charlas con los residentes que hacíamos y cuál era un poco la labor y qué podían interpretar los pediatras. Entonces van a ver que es un recorrido no solamente del informe en sí mismo, sino qué es lo que vamos buscando a la hora de informar y qué pensamos que es informar. Entonces, decía que el sentido de los informes y valoraciones es quizás como primera medida, cuando llegan a la consulta de cualquiera de nosotros, es como dar una respuesta. Parece que hay que dar una respuesta a algo que vemos o que está pasando y que es visto o planteado como un desarrollo atípico o disfuncional en la consulta. Primero llegan al pediatra, generalmente derivados o con preguntas de los papás o porque se hace el despistaje del control del niño sano. Muchas veces nos llegan chicos detectados en el control del niño sano, del neurólogo o de otras especialidades. Entonces, nosotros buscamos mostrar o dar una explicación o un sentido a un síntoma conductual, algo que vemos como síntoma y que no necesariamente en esa entrevista es un diagnóstico. Podemos tener una sospecha, pero no es un diagnóstico. Y que generalmente es algo que se oculta, aparecen estos síntomas generalmente en la etapa preescolar o escolar. Los chicos llegan a nuestras especialidades, a psicopedagogía o a fonoaudiología. Si llegan antes porque ya hay una patología detectada. Lo que llega después de la etapa escolar, que son los chicos ya que están en nuestros consultorios, son síntomas o conductas que aparecen como atípicas, pero no sabemos qué está pasando. Entonces, es una pregunta o un pedido de ayuda muchas veces y aparece esto que les decía en el control médico. Siguiente. Entonces, ¿cuándo es recomendable derivar? Cuando aparecen dificultades en la comunicación en general, retrasos en el lenguaje, psicomotrices, problemas de adaptación escolar o social, por eso digo que aparecen en esta etapa, que es desde que no quiere entrar a la escuela, que no quiere copiar, llora para ir a la escuela, quizás tenga conductas disruptivas, la queja generalmente son las conductas disruptivas, o quizás no es disruptivo, pero molesta al adulto, porque está parado, porque no hace caso, y a eso le llamamos un poco adaptación escolar. Problemas en la adquisición de la lectura, en la adquisición de la escritura, fallas en la memoria, dificultades matemáticas o problemas conductuales en general, que es síntoma, porque después podemos ver otras cosas. Siguiente. Y entonces, antes de derivar, también los profesionales que no son del área sí pueden explorar o escuchar algo antes de derivar, porque a lo mejor una consulta atinada, pertinente, puede evitar un proceso de evaluación diagnóstica, porque también hay que ponerse en el lugar del chico son muchas sesiones, mínimo 5 o 6, donde uno lo pone en una situación de evaluación. Entonces no es tan simple. Entonces debemos investigar dinámica familiar y vínculos, o por lo menos preguntar o ver desarrollo evolutivo, condiciones ambientales,
hábitos en general y sueño en particular, porque acá lo que aparece como síntoma, como puede ser las fallas atencionales, los problemas de lenguaje, por qué no aprende o por qué no copia la tarea, aparecen en el vínculo y en los hábitos diarios, porque un chico mal dormido no atiende bien en la escuela, un chico con muchas horas de pantalla, hay que explorar pantalla, tampoco, ya viene disfuncional, porque no tiene hábito de pensar y de procesar. Entonces quizás, si nosotros orientamos esto, evitamos una evaluación diagnóstica. No, que también ahí nosotros pusimos juegos porque uno da por hecho que un niño, porque es niño, juega, y hoy en día lo que estamos viendo es que se ha perdido bastante la función simbólica en el juego, en el día a día, en el cotidiano del niño, y los papás y las mamás interpretan que estar con una pantalla es jugar, o sea, que juega a la Play, juega, cuando en realidad para nosotras es algo bastante más pasivo, eso no califica, digamos, como juego simbólico. Sí, y a su vez que creen que quizás es una muestra de inteligencia ese juego en una pantalla, y todo lo contrario, no es una muestra de inteligencia, porque no hay procesos cognitivos complejos. Sí. Sí, algunos a lo mejor son más claros el síntoma y en otros no. Entonces, no dar nada, por supuesto, no decir un diagnóstico, sino poder con los papás trabajar algo acerca de por qué derivamos y por qué sospechamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llegan a la consulta? Escuchar por qué vienen, y estos por qué vienen todos los escuchamos. Porque algo no anda bien con el niño, porque los derivan de la escuela, porque no terminan la tarea, porque no entienden lo que dicen, porque no entienden los chicos lo que hay que hacer, o porque tienen un diagnóstico y vienen por CUD. Y entonces también hay que ahí separar un poco la función que tenemos nosotros, que no es solamente dar el CUD, sino la posibilidad de dar una oportunidad a los chicos, que el CUD es otra cosa, pero ya vienen con la idea de que esto es una cuestión burocrática y no es así. Entonces también hay que educar a los papás por qué vienen a la consulta. Siguiente. Entonces, ahí es por qué vienen a salud mental. Vienen porque primero hay que involucrarlos, porque si no vienen porque los traen. Y entonces involucrar al papá en la consulta es poder preguntarle, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué quieren de esto? Que no es solamente el informe. ¿Sí? Y ponerlos a interrogar es ponerlos a trabajar. Entonces ya uno va orientando y va trabajando con el papá, por más que esté en proceso diagnóstico. Y entonces a partir de todo eso pensamos qué se administra y si se debe derivar a algún otro profesional, y siempre teniendo en cuenta al niño como un todo, y que nuestra especialidad no tomamos algo técnico, es tomar un test y no lo bajamos de internet y listo. No, es ver un proceso, es ver quién es esa familia, contexto social, familiar, vincular. Y entonces, vemos que un niño sufre y padece el desarrollo y la etapa escolar. Y no es solamente, entonces el informe deja de ser un dar cuenta y explicar algo. Entonces, nosotros vamos a buscar, no se ve bien, pero es identificar, describir algo cuantitativo. Es verdad que tomamos test. Cuantitativamente nos ayuda para tener un parámetro estadístico, diagnóstico, y nos acerca a lo que está pasando, ¿sí? Se aplican una serie de test y técnicas, observamos, pero en esa aplicación entendemos qué está pasando. Entonces también... la siguiente. Entonces también hacemos algo no solo cuantitativo, sino cualitativo. Y vemos cómo procesa la información, porque está en la idea de aprender a leer, a escribir, a hablar. Son procesos superiores del pensamiento y de la cognición. Entonces, no es meramente ver qué hace en el test y qué resultado tiene, sino
ver cómo lo hace, cómo son sus procesos cognitivos, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo resuelve las situaciones. Y eso, el test no lo arroja la relación 1 a 1. Entonces, es correrse de evaluar al chico por el solo hecho de estar evaluándolo para pasar a saber quién es y por qué responde de alguna manera. Siguiente. Vamos otra más. Entonces, para llegar al informe habrá que la primera entrevista que yo les contaba y una serie de consultas en las que se administra test y técnicas cuyo fin es detección precoz y despistaje de ese síntoma que ustedes pueden haber detectado, establecer un perfil neurocognitivo y lingüístico que evidencie capacidades y debilidades. Y digo, ¿por qué capacidades y debilidades? Porque las capacidades nos van a ayudar a la rehabilitación y ver que el niño no es solo una colección de síntomas o un diagnóstico, también tiene capacidades, porque si no vienen a la consulta con todo lo que no pueden. Y entonces es también devolver todo lo que sí pueden y entender que pueden. Habrá grados de severidad del cuadro, una fase evolutiva, y también vemos la posibilidad del pronóstico, las orientaciones y la derivación. Eso, digamos, como un primer encuadre, pero en profundidad, el siguiente. Es esto, digamos, la síntesis de lo que hemos hablado es, hay técnicas y test validados empíricamente, es real. Yo puedo decirle al doctor Noli, no sé, CI78, atención en riesgo, y a lo mejor un montón de indicadores que le digo, pero es lo que valide empíricamente. Pero utilizamos un modelo flexible porque vemos lo cuantitativo y lo cualitativo. No informamos, contamos. Y entonces, para que conozcan lo que utilizamos acá, no utilizamos todos porque no tenemos el material completo y no tenemos a veces el tiempo, pero se utilizan test cognitivos, acá el más usado es el WIS-4, que nos arroja todo lo que es actualmente a partir de las teorías neuropsicológicas de funciones ejecutivas, que eso sí lo voy a explicar, y nos permite tener un panorama de su funcionamiento cognitivo, de su procesamiento de la información, cómo la procesa, por qué la procesa de este modo, cómo resuelve. El Raven es un test también de inteligencia que mide inteligencia general, Benton Luria también. El Wisconsin es más completo, pero es muy largo, entonces tampoco nos sirven en estos consultorios. Y por ahí podemos hacer el despistaje con Torres de Hanoi, que si tenemos tiempo yo le voy a hacer una muestra para que vean. CABIT y después neurocognitivos, acá tomamos Kumanin, Kumanes y TEPSI, que son, arrojan perfil neurocognitivo y también tiene pruebas visoespaciales que nos permiten saber cómo escribe, lo que escribe, cómo procesa ritmo, cómo procesa secuencias, cómo procesa respuestas, si comprende, lo psicomotriz también, si hay algún problema psicomotriz. Y después los visoespaciales, que son Bender, búsqueda de símbolos en WIS y cubos. Los pedagógicos son Tales, Lee, que son específicamente para diagnosticar dislexia, disortografía, problemas específicos en la lectoescritura. El Benton Luria, que yo tengo acá, es para explorar aritmética y matemáticas y todas las disfunciones del procesamiento de la matemática. Y por supuesto, como auscultar a un paciente, no pueden faltar los cuadernos y las evaluaciones. Uno ahí ve cómo procesa y cómo responde. Sin los cuadernos no se puede ver el paciente. Y los lingüísticos. Bueno, ahí también tenemos algunos acá y que también nos permiten, algunos podemos tomarlos completos, pero por ejemplo del ITPA a veces yo tomo solamente algunos test como para completar la información, y también lo que nos pasa es que como no están adaptados a nuestra población, entonces generalmente dan muy bajitos o se invalidan la toma de algunos subtest. Sí, por eso se hace lo cualitativo. Eso más que nada con el ITPA, las escalas alfa y beta sí son de acá de Argentina. Bueno, el PLOM no lo tenemos, pero sí se hacen cosas parecidas. El CELF4 y el TBR, ese revisado, esos son también para el área pragmática.
El self, hay varios, está el 1, 2, el 3 y el 4 es el más completo. Y en realidad nosotros generalmente también trabajamos mucho con la hora de juego lingüística, que sobre todo para niños niños más pequeños, donde por ahí no tenemos el apoyo de lo lectoescrito, o donde por ahí es muy complicado dar con una validación técnica de la prueba. Sí, al nivel clínico se recogen muchos elementos. El ITPA y la escala alfa y beta. Bien, siguiente. Entonces, después de todo lo que le dijimos el informe es una síntesis de un proceso que fuimos viendo en el chico. Cómo funciona o cómo disfunciona. Entonces, también como es un proceso, es una devolución. Uno devuelve algo que ve en un momento histórico. Y puede ver también cómo puede evolucionar en función de las intervenciones que uno a veces hace en la misma toma de test. Sí, siguiente. Entonces, como les decía, es no solamente dar respuesta a problemas, explicarle las etapas del desarrollo en las que está y también devolver lo observado. Es darle curso a estimular a aquellos que ya hemos visto como disfuncional, hacer las derivaciones pertinentes y rehabilitar, y en el mismo hecho de la toma de test, como les decía, a veces ya estamos rehabilitando, ya estamos orientando a los papás para que vayan haciendo algo y vemos una respuesta distinta en la misma toma de test. No los invalidamos, pero nos permite en algún punto saber cómo procesa, porque no hay que olvidarse que lo que ustedes van a ver en nuestros informes es cómo procesa lingüísticamente y neurocognitivamente. Y entonces lo que vemos en la vida cotidiana es una respuesta a esos procesos. Siguiente. Entonces, pueden haber diferentes modelos de informes, seguramente, según los profesionales que reciban, y según la mirada teórica y el encuadre técnico. Desde mi experiencia ya trato, a lo largo de los años he tratado ya de no poner un rótulo diagnóstico, sino que pongo un proceso, que ustedes van a ver, que ahora les voy a poner un ejemplo, explicar un modo de funcionamiento y el modo de resolución cognitiva, teniendo en cuenta las características personales de cada chico, y me centro en la persona y no en el diagnóstico final específicamente. ¿Quién es ese chico? Entonces, por ejemplo, no se ve bien, pero muchos deben tener o haber visto en su mano un informe hecho por mí, donde pongo los resultados de quién consulta y primero lo que llamo aptitudes cognitivas, lo que se evalúa en el WIS-4 o con el Raven, que es lo que hay acá, y arroja siempre un perfil o un CI, un número, ¿sí? Que podemos decir, bueno, coeficiente normal, superior, bajo, deficiente, retraso mental, pero lo mismo, que haya retraso, vamos a ver cómo funciona. Entonces, hago un análisis FODA, debilidades y fortalezas, qué tiene como capacidad en funciones ejecutivas y qué no. Entonces, es una mirada para mí de pantallazo general de qué puede estar pasando, sin decir es retraso mental o porque si no los papás también se quedan con eso. Voy explicando y hago una devolución a los papás, no les doy el papel, les voy explicando qué es lo que he visto y por qué lo he visto. Y eso también les llega a ustedes. Entonces, donde dicen indicadores pedagógicos, yo ahí no he puesto nada, pongo en qué etapa de la lectura está, si hay problemas en la escritura, qué tipo de problemas, si hay escritura dislexiforme, qué tipo de errores tiene, si son disgráficos, por qué, en la aritmética también, cómo procesa, o si está fuera de edad escolar, o sea que está en segundo, pero no ha alcanzado ninguna capacidad para esa etapa escolar, por ejemplo. Lo psicomotriz, si hay torpeza o no, qué problemáticas o qué dificultades motrices, si hay reconocimiento corporal, que también es un indicador de inteligencia, qué tipo y también es un indicador psicológico. Bueno, Analía agrega lo del lenguaje si son pacientes comunes, y también
hablo un poco de lo socioafectivo y personal del chico, lo positivo y lo negativo, y no haciendo un diagnóstico tampoco, sino mostrando quién es el chico y qué puede hacer y qué le falta por hacer. Y también, a grandes rasgos, puedo decir algo de la familia, cómo la familia ha acompañado al chico en su proceso. Hago recomendaciones de derivación y sugerencias para docentes o padres. Y entonces, siguiente, lo que van a ver es que el CDI es una medida de la inteligencia. Y lo evalúo según Kaufman y otros autores en WIS 4, que muestra 4 indicadores de índices. La comprensión verbal, que es oral y escrita, que evalúa vocabulario, comprensión general, clasificación, la capacidad de análisis y síntesis. El razonamiento perceptivo es trabajar sobre, por ejemplo, el razonamiento perceptivo sería, por ejemplo, poder ver lo que está escrito y darme cuenta que es un sistema de signos y símbolos y poder copiarlos, es un razonamiento perceptivo. O copiar una figura y resolver la figura tal cual está y no agregarle nada a la figura. Si la figura tiene distorsiones, agregados, hay un razonamiento perceptivo bajo o alto. Los índices de memoria operativa están vinculados con las problemáticas de atención. Y digo problemáticas porque la atención es lo más sensible en los procesamientos cognitivos. Si hay sueños, si hay problemas familiares, si hay problemáticas emocionales, si son chicos psicóticos, la atención va a estar disfuncional seguro. Entonces, hacer un diagnóstico de la atención solo porque la atención falle, yo estaría incumpliendo con ese chico. ¿Y qué evalúa ahí? Atención selectiva, atención sostenida, la capacidad de atender a varios estímulos, atención compartida. Y la velocidad de procesamiento es cómo procesa, en qué ritmo, en qué tiempos, y es, quizás uno ve que logra resolver problemas, logra hacer las cosas de la escuela, pero no en el tiempo estipulado. Y entonces, como síntoma, lo vemos como no termina de copiar las tareas, pero sí procesa la información. Entonces, hay que trabajar con la familia para ver cómo procesa la información, y que no tiene que ver con la rapidez, sino que tiene que ver con la eficacia. Pero como tenemos una escuela que busca rapidez y no eficacia, parece que el chico está disfuncional y a lo mejor anda muy bien, pero procesa lento, es un procesador lento. No sé, esto a grandes rasgos en la siguiente. Y entonces, para los que no conocen, yo voy a hablar un poco de funciones ejecutivas, porque no todos somos idóneos en este tema. O sí, no sé, ¿sí? ¿No? Y entonces son procesos cognitivos específicos. Yo le explico a los papás cuando digo que evalúo acá, es como la caja de herramientas de la inteligencia. Yo tengo herramientas para resolver problemas. Entonces, esas herramientas para resolver problemas de procesamiento de información son complejas. Y hacen referencia a mecanismos de control que modulan todos estos procesos cognitivos y lingüísticos también. Digamos que hablar de inteligencia y de procesos no es tan simple. Entonces, voy a hablar de esos procesos y subprocesos para que entiendan qué evalúo y qué les digo cuando les digo. Siguiente. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo, ahí está el concepto, pero yo se los voy a explicar, digamos, en cómo se lo explico a nivel mundano. La memoria de trabajo es trabajar online, aquí y ahora con la información que tengo, ¿sí? Lo que estamos diciendo ahora, lo que estoy hablando, lo que estoy buscando para decirles, y lo que ustedes me pueden llegar a decir aquí y ahora, lo experiencial también, y dar una respuesta. Entonces utilizo mi memoria a largo plazo, porque tengo lenguaje e información almacenada, para dar una respuesta acorde a este público y a este momento. Trabajo online, es mi internet esto, la memoria de trabajo, ¿sí? Lo que googleo es esto, memoria de trabajo, para mí. Y entonces intervienen tareas como la comprensión del lenguaje, la lectura, el pensamiento, la lógica.
Y aparece, cuando yo estoy trabajando, otro concepto que es la inhibición, que es la capacidad, cuando yo estoy trabajando, después le voy a especificar lo de atención, la inhibición es la capacidad de sacar afuera estímulos irrelevantes, acá y ahora. Por ejemplo, acá es sacar afuera el estímulo irrelevante de que el doctor está bajando la cortina, que no me moleste que está bajando la cortina, ¿sí? Aparece o los ruidos de afuera, ¿sí? O en una clase, para un chico que un compañero esté hablando, ¿sí? Sacar, inhibir eso es un proceso complejísimo que se logra con totalidad alrededor de los 10 años. Entonces, esperar que un chico en primer grado inhiba estímulos irrelevantes, que el compañerito trajo un autito, que el otro habló, que no sé, que la compañera se dio vuelta y se fue a pegar, es re difícil la inhibición. Entonces, parecen que son chicos revoltosos, pero son procesos que no se han logrado todavía. Y también, frente a una tarea, si yo lo estoy evaluando y me pongo a hablarle, si él puede seguir trabajando, por ejemplo, en construcción con cubos, que es con un modelo, copiar el modelo con cubos, como un rompecabezas, pero con cubos se hace. Copiar el modelo del dibujo y que si yo le hablo puede seguir resolviendo, está inhibiendo. Entonces yo digo, bueno, este chico tiene buen proceso de inhibición. Y para poder trabajar con procesos complejos debo planificar mi tarea. Y aunque parezca un proceso consciente, es un proceso inconsciente. Yo tengo que planificar qué voy a decir, cómo lo digo, de qué modo lo digo. En una conversación habitual estoy planificando todo el tiempo. No es un proceso de hacer un proyecto, planificar. La inteligencia, el ser humano está planificando todo el tiempo. Entonces, es elegir estrategias, hacer un ensayo mental, valorar si logré o no logré el objetivo pretendido, que ustedes me escucharan o que no me escucharan, ¿sí? Y otra función ejecutiva es la flexibilidad, ¿sí? Que es poder cambiar de un estímulo a otro y ser flexible frente a la tarea, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a lo que yo les decía, si tengo acá el WIS, se los voy a mostrar, que a pesar de que está cometiendo errores en la tarea y no se da cuenta cómo resolver la tarea de poner los cubos igual, en el mismo orden y con el mismo color, puede darse cuenta que puede cambiar la estrategia. Eso es flexibilidad, por ejemplo, cognitiva. Darme cuenta que yo tengo que cambiar la estrategia, cognitivamente hablando y también emocionalmente hablando. A veces las respuestas que estamos dando no son las correctas y tengo que ser flexible. El mismo concepto de flexibilidad en los vínculos se plantea en la inteligencia. Y se estima que aparece entre los 3 y 5 años cuando el niño se le facilita cambiar de una regla a otra. Por ejemplo, cuando un chico no es flexible, cuando la mamá le dice, no te puedo comprar el alfajor, y se pone a hacer el berrinche. No hay flexibilidad, por eso hay berrinche, porque no puede salir de él. Un chico quizás, un Asperger completo, no es flexible, es una disfunción en el Asperger, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es claro que esta flexibilidad es dependiente del número de reglas que incluyen una tarea. Y al implementar un número de reglas, por ejemplo, volviendo a lo escolar, que el chico tenga que hacer un problema complejo donde tiene que resolver en el problema con 3 cuentas, tiene que haber flexibilidad cognitiva, porque si él dice piensa en problemas y piensa en una suma, nunca lo va a resolver bien. Que es, por ejemplo, un problema de los chicos en la primaria. Le dan un problema escrito y piensan siempre en suma, no piensan en otra operación. Siguiente. Sí. Yo quería agregar en la memoria de trabajo, que la Nati mencionó, ahí claramente el chico puede tener buena memoria de trabajo, pero si no ha estructurado un bagaje léxico importante, le va a ser difícil operar con esa memoria. Tiene que ver con también, exacto, con el recurso lingüístico que haya logrado armar con el lexicón que decimos la fono, de que sea, digamos, que haya podido el almacenar. Y también está relacionado, bueno, esta memoria de trabajo con la memoria auditiva que el niño tiene. Sí, con la memoria auditiva que el niño tiene que también que armar y
la atención, bueno, la atención y la discriminación. Eso. Ahora sí, siguiente. También en esto que yo les contaba de planificar, está la organización y la categorización, que son, organizar es tener la capacidad de planear, y si uno piensa en planear, es ordenar las cosas del entorno, los elementos de trabajo, los juguetes, los armarios, el escritorio, y también las palabras y el orden de las palabras. Entonces, cuando hay desorganización, a veces podemos ver chicos dislexiformes, porque no organizan las letras en el orden correcto, y entonces la palabra que quieren poner no es la que están poniendo, porque ese bagaje o lexicón que habla ella no está organizado. Entonces, cada palabra, o como pusieron la oración, o como hablamos, o como decimos un diálogo, si no hay organización, no puedo planificar y por lo tanto tampoco puedo categorizar. Entonces, también es una función cognitiva compleja. Se les exige a los chicos en primero y segundo grado, pero tampoco no se logra hasta el tercero o cuarto. La otra función ejecutiva avanzada es la monitorización, que es esto de hacer el chequeo de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, o si me estoy equivocando en una prueba, o en un ejercicio, o en una tarea que me han dado. Yo tengo que chequear permanentemente lo que estoy haciendo y diciendo. Es una tarea compleja de función ejecutiva. Y es una capacidad que decía, se manifiesta a los 4, pero no se logra hasta la adolescencia. Entonces, a veces cuando hacemos tareas con los chicos, y muchos que son papás que decís, ¿por qué se equivoca? Si se lo he dicho, porque la monitorización no está lograda. No puede chequear. Yo le digo, pero si te estás equivocando en tal cosa, o fíjate que hay un número que está mal, y no logra salirse, porque tampoco hay flexibilidad, pero no está pudiendo chequear. La monitorización es eso, el chequeo permanente de la actividad que estoy haciendo. Siguiente. Y aparece, bueno, dentro de la memoria de trabajo y el sistema atencional, esto es lo más complejo, que es lo que a veces a ustedes le demandan. El tema de la atención, que lo voy a hablar muy chiquitito. El sistema atencional, según el modelo de Stolberg y Matter, podemos clasificar la atención de todos estos modos. El arousal, que todos conocen que es el arousal, ¿sí? Que es la capacidad de alerta, nos despertamos, ¿sí? O nos dormimos, ¿sí? La capacidad de atender a todos los estímulos del entorno. ¿O me equivoco? ¿Sí? La atención focal es esto, de poner el foco en una tarea aquí y ahora, ¿sí? La atención sostenida, de mantenerla en el tiempo, es como el umbral de acá a acá. Empieza, y no es algo constante, sino que es como una campana. Empieza, ¿sí? Tiene su punto culmine y empieza a decaer. Hay personas o chicos que tienen un umbral más corto y otros un umbral más largo, pero eso no significa que no tengamos atención. El problema de la atención sostenida aparece cuando esa actividad no la puede hacer por un tiempo muy prolongado o no puede resolver. Entonces, la calidad de de la información que empieza a entrar en el cerebro, digamos, empieza a ser más errónea porque la atención empieza a decaer, y que va de la mano de la atención selectiva, que es va de la mano de la inhibición. La atención selectiva es correr del entorno, de la situación, estímulos irrelevantes para la tarea, ¿sí? Si tengo que hablar en público, y ahora estoy acá, el estímulo irrelevante, el celular empieza a ser un estímulo irrelevante, no le presto atención, por más que suene, ¿sí? Lo saco. Y en un aula, ahora ustedes están atendiendo más, pero yo me sitúo en un chico, en un aula caótica, donde todos hablan, hace calor, hay sonidos de afuera, se siente el colectivo porque el colegio está en una zona céntrica. ¿Qué chico puede atender selectivamente con calidad? Y tiene hambre a su vez, porque no vino desayunado, le dieron un desayuno que no le gustó, porque le dan té con pan. ¿Qué chico puede atender? Entonces, hacer el diagnóstico de la atención, o sus papás se están divorciando, o se están peleando, decir que hay déficit acá,
es complejo, porque la atención selectiva es lo más sensible de todo este proceso y de la inteligencia. La atención alternante es la capacidad de cambiar de foco. Primero los miro a ustedes, después miro la pantalla. Tengo la capacidad de mirar y buscar lo que quiero. Cambié el foco y busqué lo que quiero. Entre una tarea y otra cognitiva. Y la atención dividida es de atender a más de un estímulo a la vez. Las mamás... sí, la dividida solo en las mujeres. Eso iba a decir el ejemplo. Exactamente. Las mamás que están viendo si ponen la tarta en el horno, los chicos, uno llora, el otro le pide que le explique la tarea de matemática, y en realidad los médicos también tienen atención dividida muy desarrollada, porque a ver, en una guardia hay que tener la atención dividida desarrollada, porque hay un montón de estímulos que aparecen y síntomas donde uno tiene que prestar atención, lo que le dice la mamá, lo estás ocultando, a lo mejor viene con un hermano y también hay que parar al hermano. Digo, esa función, y están permanentemente, las estamos usando, pero no sabemos que las estamos usando. Siguiente. Claro, exactamente. Bueno, entonces hasta ahí más o menos lo que yo intento decir para que entiendan qué quiero decir con lo que pongo en los informes. Bueno, sí, completando esto, lo mismo vemos desde el desarrollo y la evolución del niño, que no es solamente lineal, sino que nosotros vemos desde lo psicomotriz en general, lo lingüístico en particular. Vamos a ver las funciones vegetativas prelingüísticas que influyen muchísimo en el desarrollo del habla. Bueno, los órganos fonoarticulatorios, no solo la estructura, las características principales, la indemnidad de las vías sensoriales involucradas, esto es, si el niño oye, y cómo se estableció ese diagnóstico de que esa vía está indemne. Generalmente pedimos sí o sí con interconsulta con el ORL como para asegurarnos, a menos que haya sido muy reciente. Bueno, los antecedentes personales y heredos familiares relacionados con el motivo de consulta que nos trae ese pequeño. Y el desempeño de las habilidades comunicativas. Esto es, si hay intencionalidad comunicativa o no, eso generalmente nos lleva más de una sesión ver, porque uno tiene que tomar la anamnesis con los padres y también ver al niño en situación de juego, o también nosotros vamos tomando datos de cuando uno habla con un adulto, cómo se maneja el niño. Presencia de lenguaje espontáneo fluido, se interpreta lo que le decimos, si se evidencian estas discordancias en otros aspectos de su vida diaria, como por ejemplo en este caso con el acompañamiento del lenguaje en el juego. Si las respuestas nos dan, podemos ir viendo el nivel de desarrollo lingüístico en las distintas dimensiones: la fonológica, la morfosintáctica, la léxico-semántica, la pragmática, y bueno, también estudiamos el discurso en general, que sería lo metalingüístico. Estas las vamos a ver en la fonológica. Nosotros entendemos más que nada aspectos también del habla, o sea, está incluido, sería la prosodia, los sonidos, la entonación, el ritmo, la expresión, que a veces cuando el niño presenta un retraso del lenguaje muy importante, que se torna una jerga ininteligible, y esto está conservado, la prosodia está conservada, entonces ya vamos tomando estos elementos diagnósticos. Acá también tenemos que distinguir lo que es fonético, que está incluido, que es diferente, pero está incluido acá en esta dimensión. En lo morfosintáctico son las estructuras de las palabras, y también, digamos, si la estructura de la palabra está conservada en número de sílabas, longitud, si hay inversiones o sustituciones dentro de esta misma palabra, y también la estructura de la oración. Estos ya son elementos de la gramática, por ejemplo, lo que dice, gracias Nat, lo que dice y cómo lo dice. Por ejemplo, a veces los niños nos hablan en lenguaje casi telegráfico,
o usan solo léxicos aislados sin que estén dentro de una estructura que podamos llamar sintáctica realmente, aunque sea simple. Bueno, lo léxico semántico, acá sería el significado de las palabras, lo que el niño comprende, y el lexicón, digamos, que él ha logrado estructurar y cómo lo usa. También acá en la dimensión pragmática, las intenciones o propósitos, si esta producción lingüística es coherente a la situación donde él se encuentra y pertinente en el contexto lingüístico. Acá hay que distinguir que a veces los niños de la nada nos cuentan una anécdota o necesitan, como una falta de inhibición interna y con una verborragia, expresar qué es lo que, algún hecho o alguna anécdota. Ahí hay que tener como mucha atención si esto es frecuente, si estas digresiones del contexto lingüístico se mantienen, como para tener en cuenta esta dimensión también. Bueno, lo del discurso es la comunicación más vale no verbal o metalingüístico, que digamos está relacionado sobre todo con cuando el niño, digamos como el trasfondo general de lo que el niño quiere decir, su hilo conductual general del discurso. La siguiente. Bueno, es ahondando un poquito más, la dimensión fonológica, que sería el habla, lo que yo escucho de cómo habla, lleva más de 2 años producir el inventario completo de consonantes y vocales. La articulación es una capacidad motriz muy compleja que requiere de múltiples músculos para programar y ejecutar los fonemas con procesos de simplificación en su aprendizaje. Esto es lo que vemos de un pequeño que está estructurando su lenguaje y que, por supuesto, son propios de la evolución, simplificaciones que se van a ir modificando con el uso y que deberían tender a tipificarse en un lenguaje correcto. No solo en las estructuras de las palabras, sino en la cantidad y calidad de los términos que va almacenando. ¿Qué pasa si después lo que vamos a ver en la patología es que si estas simplificaciones del lenguaje, que son propias de la evolución, se mantienen en el tiempo y ahí estamos en presencia de retrasos del lenguaje? La dimensión morfosintáctica es parte de la gramática que se integra en la morfología, que sería esto que les comenté de la estructura, y la sintaxis es cómo coordinar y unir estas palabras para formar oraciones y expresar conceptos. La dimensión monoléxico-semántica, ya lo dijimos, es la comprensión del significado, y el léxico, el vocabulario implica aprender a conectar correctamente secuencias de sonidos, que sería el significante, el referente, que sería esto de lo pertinente, y los significados. La dimensión pragmática, ya lo dijimos, uso del lenguaje y la comunicación lingüística, analizando en su conjunto al hablante, el oyente y el medio, ¿sí? Lugar, época, costumbre. Acá es donde les decía un poco que hay que tener muy en cuenta esta dimensión. Y bueno, el discurso del niño es como algo que uno va tomando como el modelo de discursivo de cada niño, también en relación a su etapa del desarrollo, al contexto sociocultural donde él se desempeña, a lo esperable y a lo que el niño acomoda en cada situación donde se ve, digamos, conflictuado, sería que no se va a desempeñar igual delante de la seño, delante de la mamá, delante de un amiguito, un par, y delante de un profesional que ve por primera vez. La siguiente. Y decir que si esto no está logrado, probablemente es pronóstico de trastornos de aprendizaje, si esas estructuras no están logradas. Entonces, si las detectamos antes, podemos evitar problemas escolares. Bueno, esta tabla es bastante sencilla y gráfica a la vez, es de Narbona, y es con lo que nos vamos a encontrar para ir, digamos, pesquisando en las evaluaciones.
Trastornos secundarios a déficits instrumentales, acá entra todo lo auditivo. Lo auditivo también yo lo relaciono siempre desde menos a más, o sea, no necesariamente puede ser una patología grosera auditiva. A veces hay déficits auditivos que pasan muy desapercibidos en la primera infancia y realmente tienen impacto muy profundo. Déficit mecánico articulatorio, acá tenemos diglosias y desartrias. Malformaciones, bueno, velopalatina, labial lingual, laringea, maxilodentaria y disartrias, que es el síndrome pseudobulbar aislado, parálisis cerebral, distrofias musculares, bueno. En la diglosia hay acuerdo hoy en día que también, más allá de que sean déficit de los llamados instrumentales, también las últimas publicaciones hablan de que hay un gran compromiso también de la estructuración del lenguaje, no solo es en la producción, sino también en la comprensión, en la decodificación de cómo se usa. Bueno, los trastornos más frecuentes que vemos, que son el típico niño que habla mal, que no se le entiende lo que dice, en esta clasificación está como dislalia. Nosotras por ahí ya no usamos tanto esta palabra, usamos más la simplificación de procesos, pero lo tomamos del desarrollo normal a la patología, que es el trastorno de pronunciación o trastorno fonético, sí, que es distinto del fonológico. Trastornos de ritmo y de la fluencia, que son el tartamudeo, farfulleo, que se ven un montón también, y farfulleo se ve un montón, pero suele estar subdiagnosticado. Bueno, tienen mucha... Es como un estadio previo, es como un estadio previo a la tartamudez, disfluencia o tartamudez. Es una dificultad en la formulación o en la formulación lingüística, y el niño se demora más en algunos momentos de la elocución, pero generalmente no es vivido como un conflicto para el niño, no lo afectan en sus desempeños, ni académicos ni lingüísticos. Sí hay que observarlo. Bueno, los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, que son las disfasias infantiles, expresivas o mixtas, y bueno, las adquiridas, ya sea por lesiones o traumas, la afasia epiléptica. Acá las disfasias realmente son de los TEL, de los trastornos específicos del lenguaje, donde más cuidados tenemos que tener, porque generalmente es difícil su diagnóstico específico, porque se confunden con retraso simple del lenguaje. Por ahí las características es que el niño tiene mucho menos bagaje locutivo y tiene una alta comprensión de las situaciones y tiene una comprensión lingüística acorde a su edad. Pero como no puede ponerlo traducirlo al lenguaje locutivo, generalmente aparecen los problemas de conducta. El niño se enoja y a veces o se torna más en un mutismo, o poner el cuerpo todo el tiempo, o el mismo niño se va generando como una especie de comunicación alternativa de autogestionarse, y para los papás no reviste conflicto, porque está bien, no habla, pero se súper arregla, me muestra, me dice. Ahí hay que tener mucho tino, digamos. Sí. Seguro, claramente, sí, gracias, Doc. Ese es el problema con las disfasias no diagnosticadas a tiempo, que realmente a expensas de este lenguaje que no está afuera, que no está siendo producido para luego ser internalizado, la consecuencia es un déficit cognitivo. Entonces, cuando ya los vemos es porque ya funcionan deficitarios cognitivamente y el origen era el lenguaje, ¿sí? Trastornos psicolingüísticos, bueno, trastornos específicos pragmáticos, semántico-pragmáticos, los vemos cada vez más por el modo de vida que llevamos. Van a ser cada vez, en mi humilde opinión, van en franco aumento.
Trastorno del espectro autista, bueno, el autismo infantil, Asperger, trastornos autistas no especificados, el desintegrativo infantil. Acá encontramos el habla neutra, que tanto por ahí nos ponen alerta, que también ahora hay que despistar como un modo instalado de uso casi que cotidiano de nuestros niños. Está bueno la alerta para despistar de que no sea de una patología de la comunicación, pero que se va escuchando cada vez más. ¿Tiene que ver con un estilo que se comunica solo con la pantalla, no tiene comunicación? Es un estilo que los representa porque se sienten más acompañados por las pantallas o por la tele o los programas infantiles que tienen, digamos, más escucha de esa producción de lenguaje que de los adultos o que de pares, como para poder retroalimentarse y formular su propia lenguaje. Entonces, con el entorno, se identifica con lo que claro. Entonces uno tiene que indagar mucho en esto que decía Nati, la anamnesis en las horas pantalla, qué programas ve, a veces uno pregunta mucho sobre eso, las mamás nos muestran los videitos. ¿Qué se me pasaba con el autismo infantil? Nosotros, acá no lo dice la clasificación, pero las fonos tenemos que recurrir mucho al área de salud mental, a las colegas psicólogas para despistar autismo con psicosis, porque no son lo mismo, aunque funcionen parecido, y realmente la diferencia en lo terapéutico es muy importante, sobre todo por el acompañamiento que hay que darle y la posibilidad de ver, digamos, desde lo lingüístico, qué se puede ir posibilitando, qué va desarrollando, qué va habilitando el niño, porque ahí a futuro hay que pensar en comunicación aumentativa y alternativa como posibilidad. Bueno, carencias socioafectivas de edad temprana, esto no quiere decir económicas, esto dice socioafectivas. Nosotros nos encontramos mucho con papás y mamás que claramente delegan su crianza en jardines, en personas de su confianza o niñeras y demás, donde entonces el niño pasó todo su día sin tener un recurso lingüístico válido para interactuar. Mutismo selectivo es cuando el pequeño elige con quién hablar, qué decir y a quién decirle. Generalmente se detecta en edad escolar, muy tarde, y generalmente nosotras pensamos en posible ASI o maltrato, entre otras cosas. O sea, el alerta gravísimo acá es ese, pero pueden haber cuestiones de constitución propias del pequeño, sí, son los diagnósticos menos frecuentes, pero están, y ahí hay que acompañar mucho y despistar bien de qué se trata. Bueno, la deficiencia mental homogénea disarmónica y la capacidad verbal más afectada que la no verbal. Acá entran los déficits intelectuales en general, psicomotrices en particular, por ahí más homogéneo sería de todas las funciones. La siguiente. Bueno, el objetivo de la evaluación es describir la conducta lingüística de un niño con el propósito de identificar un problema, estimando su grado de severidad, efectuar un diagnóstico, brindar un pronóstico y orientar acerca de las modalidades de intervención, fijando metas en cuanto al contenido, la forma y el uso del lenguaje. Los procedimientos, se utilizan las técnicas y test pertinentes, así como situaciones comunicativas semipautadas para recabar datos de comunicación en general y del lenguaje y el habla en particular. Se informan los hallazgos clínicos y resultados de las técnicas empleadas, se orienta a los padres sobre las prioridades a establecer, ayudar a dimensionar qué implica el diagnóstico actual, las consecuencias de no intervenir terapéuticamente en tiempo y forma, y también ser muy claros con la necesidad específica de ese niño según la edad de evolución y bueno, la relación con lo académico y lo social. Bueno, poner en valor el acompañamiento y compromiso por parte de la familia en esta área es vital, porque la familia es el primer medio hablante con el que el niño aprende y se desarrolla. La siguiente.
si pensamos en las importantes variaciones individuales como factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, no solamente bueno, los factores genéticos, ambientales, el sexo, la clase social, nivel económico, estilos de aprendizaje, diferencias culturales, valores familiares, orden de nacimiento dentro de la familia, personalidad, bilingüismo, y habíamos agregado uno, Nati, dijimos, pero bueno. Además del lenguaje emerge, bueno, del entrecruzamiento de estos factores que vienen con la persona, con cada uno de nosotros, que son condicionantes claramente, pero además la interacción de estas otras áreas, la cognitiva, emocional y social, que definen su vida, por lo que el dominio del lenguaje oral y escrito es un factor fundamental en el desarrollo de la personalidad del niño, de su éxito escolar y de su integración social y su futura inserción laboral. La siguiente. Faltó una. Entonces, la síntesis es un poco esto, que los informes o lo que podemos decir son una explicación a todo el proceso que hemos ido explicando, un proceso de exploración e investigación. Yo creo que lo que hacemos es investigar con cada chico y por eso a veces lleva tiempo y hay que responder un poco a la demanda del informe ya y poder mirar también al niño, que no es un informe y no es dar un informe. Nosotros cuando decimos que hay que responder al informe ya, es que justamente eso sentimos que se nos demanda, pero a veces hay que tomarse el tiempo por el niño y sus procesos, que uno tiene que a su vez dar una respuesta ya de una hipótesis diagnóstica o pronósticos posibles, pero a la vez darle tiempo al niño, que muestre qué tiene. Y siempre, bueno, teniendo en cuenta al niño, su situación escolar, vivencial, porque a veces podemos tener un problema en un colegio y el cambio de colegio le genera capitalización para él porque el problema estaba en ese contexto y no en otro lugar. Y bueno, haciendo un análisis de todos, su desarrollo físico, hábito, enfermedades, como les decía, el informe es un proceso y una explicación de ese proceso, y entonces preferimos mostrar y contar más que rotular y diagnosticar, más que nada a las familias y a las escuelas. Por eso creo que la llegada del informe, el papel y lo que se llevan es también ayudarle a la familia a hacer un proceso, que no van solamente con el informe, sino que van con todo lo que el niño, lo que se ha podido hacer por ellos, y la familia con todo lo que se puede hacer por ese niño en el proceso. Y que lo que está es algo que sucede en un momento, que puede ser disfuncional en ese momento, pero no toda la vida, no permanente, y que es rehabilitable, y que cada paciente va a tener su modo de hacer ese proceso y de mejorar en ese proceso. Y acá, bueno, en la parte de hábitos, desde lo lingüístico, el lenguaje, si bien es una función neurológica superior, compleja, también requiere de hábitos para su estructuración, de hábitos fundamentales que tienen que ver con lo que nos hace humanos, que es la comunicación, y esto claramente lo tenemos que poner en palabras los profesionales de la salud, porque se da por entendido, pero por los modos de vida de hoy en día, esto no se estaría dando como hace muy poco tiempo atrás. Seguro. Y bueno, eso. Con esto queremos decirle qué es para nosotros los informes, y ahora tenemos un espacio para preguntas, si quieren preguntar algo, decir, sí. Muy buena la presentación. Yo lo que quería aclarar algún punto, pues entiendo que parte de lo que ustedes plantean de no rotular, etcétera, va en parte un poco a la demanda de muchos de nosotros. Está claro, digamos, que el proceso de evaluación de un paciente, cuando uno evalúa funciones que no son medibles biológicamente, tienen, digamos, un porcentaje enorme de subjetividades, y a veces son procesos que requieren mucho tiempo, de que el chico adquiera una confianza suficiente como para mostrar todas sus capacidades, entenderlo bien. El problema pasa por el hecho de que
el no poner un nombre específico lo deja fuera al paciente de acceder a posibles tratamientos. Por ejemplo, en un paciente que uno no define que tiene un TEL o que tiene un TEA, etcétera, hasta estar seguro, vamos a esperar un par de años, hace que ese chico no adquiera los derechos institucionales y sanitarios para acceder al tratamiento. Nosotros, digamos, como médicos, el único problema, digamos, si tuviéramos que simplificar nuestra tarea a un solo hecho, el hecho más importante que tenemos que definir es el diagnóstico. Porque si uno no tiene un buen diagnóstico, le puede dar cualquier tratamiento a un paciente, el mejor tratamiento de otra patología que tenga el paciente, y nunca va a dar en la tecla. Y nosotros digamos, ustedes saben muchísimo más que nosotros en lo que son las evaluaciones, ustedes están más tiempo con el paciente, lo evalúan en profundidad y nosotros nos apoyamos en los informes que ustedes nos dan. Y es fundamental para nosotros poder tener un diagnóstico, aunque el diagnóstico sabemos que es carente de una certeza absoluta, pero nos sirve de modelo de trabajo y le habilita al paciente la posibilidad de recibir tratamiento. Yo veo... Sí. Digamos, estoy de acuerdo con vos en eso. El tema es a quién le dice uno el diagnóstico, cómo decís el diagnóstico, y obviamente que para fines de rehabilitación y tratamiento nos sirven los diagnósticos a nosotros. El tema es, con el niño porque si no estamos centrados solamente en mi hacer profesional y en mi saber profesional darle el diagnóstico y no en el niño. Creo que es pensar al profesional que se lo derivo qué le voy a decir, o a la escuela qué le voy a decir, y también en el niño, porque si solamente pienso en el diagnóstico, quizás, o para esa familia, ¿cómo lo trabajo? Por eso digo que es una devolución el diagnóstico. No es solamente decirlo, sí es poner un diagnóstico, pero no es solamente decirlo, hecho, es un trabajo dar el diagnóstico. Del pediatra, que me parece impecable, de que el pediatra empiece a evaluar cuestiones sociales, ambientales, hábitos de estudio, de sueño, etc. Es un diagnóstico. Sí. Es decir, no tiene nada o tiene tal todo. cual. O sea, el proceso diagnóstico y es preventivo, y es preventivo eso. Sí. Quizá el rótulo, o sea, nosotros también hay un derecho y una obligación que nos explica dentro de nuestra actividad, por lo menos médica. Nosotros no podemos tratar a un paciente, o no deberíamos tratar a un paciente sin que el paciente sepa de qué diagnóstico tiene. Y sí, es así, pero a ver, también es, digamos, es como una cuestión donde hay que saber trabajarla con mucho tacto, porque, a ver, va a las escuelas, va a otras familias. Creo que en realidad tiene que ver cómo lo trabajamos. Yo no digo no diagnosticar, sino cómo lo trabajamos en ese proceso. Sí, sí. Sí. De la condición y también del nivel de certeza, que no es alto. No. Y que uno dice, mire, para mi opinión y en función de todos los datos que tenemos, queremos esto, será esto, y empecemos un tratamiento porque la intervención precoz, sabemos que en todas tenemos ventanas donde podemos tener una gran influencia sobre su desarrollo y otras que no. Sí, estoy de acuerdo, pero digo esto de que el informe no sea solamente el informe, a eso cuando decimos no rotular, porque si no se van con un nombre o con un diagnóstico y con eso van al mundo. Entonces creo que tenemos que trabajar también con cierta ética acerca de los diagnósticos. Por eso digo no rotular. Y cómo es sentarse con los papás y trabajar mucho tiempo en eso. O sea, decir un nombre diagnóstico es complejo para las familias. No digo que no haya que hacerlo, de hecho a veces es tranquilizador. También. Porque llevan años sí. deambulando de un lado al otro, de un lado al otro, y no tengo diagnóstico, no tengo diagnóstico. Bueno, ves, y un pelo, desde los pelos hasta el pie. Pero hay familias que sí tienen diagnóstico y no te lo dicen tal cual, te iba a decir, no te lo dicen o no nos quieren escuchar. Laura, hay familias que no quieren escuchar el diagnóstico y se las han dicho. Para los que no estamos en esa área, esto puntualmente que se está diciendo, son muy frecuentes. No me refiero, ¿no? Con ustedes. Chicos que te llegan por ahí que salen, ¿cuántos grados?
menos día. Lo otro que lo digo, también tenemos un gran juego que es el sistema educativo. Nosotros estamos luchando con los profesionales de la salud por un sistema educativo obsoleto, el sistema educativo no ve eso, ¿no? Y a colación de eso quiero decir una cosa que viene toda quizá la presión. Lo otro es que también lo de los celulares, todas estas patologías son patologías del desarrollo. Por lo menos en general, cuando damos las devoluciones, les decimos a los papás, miren, esto yo hoy lo puedo estar viendo con esta sospecha diagnóstica, pero esto no implica que yo lo veo el año que viene y va a ser un chico totalmente diferente. Y quizás lo que yo le estoy diciendo hace un año atrás sea totalmente obsoleto a como yo lo estoy viendo un año después. Entonces, no es que uno los rotula, pero uno necesita esa guía diagnóstica, porque si no uno no puede definir el tratamiento. Totalmente. Nati, ahí, perdón. Trastorno de excitación psicomotriz, lo dijo así. Un chico de 8 años. Entonces, también eso se escucha la madre, el papá, la señorita, es tranquilizador, pero sí, hay que saber a cómo. No, está claro que la información tiene que estar bien dirigida y vienen exactamente. Ahora, les cuento un problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el problema de que nosotros sabemos cómo trabajan, sabemos la calidad de los informes y nos apoyamos en esos informes. No tenemos todos los pacientes que lo ven dentro del hospital. Entonces, ¿qué nos pasa? Esta falta a veces de ponerle nombre, en el caso de ustedes podemos cruzarnos, hablarnos, decirnos, mira, a mí me parece tal cosa, tal abordaje, pero afuera no nos pasa eso. Y los pacientes pasan años sin diagnóstico, a eso me refería con los años. Es una de las metas que tenemos digamos, en el servicio de neurología, de tratar de hacer un diagnóstico y ser, digamos, nosotros la regla que audite afuera. Porque nos pasa que hay un montón de profesionales que no tienen la formación, que no tienen certificaciones en todos los test, que ni siquiera tienen los test, que aplican lo que tienen, entonces siempre le da déficit de atención o evalúan cualitativamente, y a nosotros es un grave problema, porque nosotros cada vez que pedimos una evaluación de esta, nos cruzamos los dedos para decir, ojalá toque a alguien que lo evalúe bien, porque a partir de esa evaluación, a veces asumimos nosotros los diagnósticos a pesar de no tener batería diagnóstica. Pero lo ideal es apoyarnos en una persona que hace una evaluación que se tarda 6, 8 sesiones, que lo evalúa en profundidad, que lo evalúa por acá, que evalúa si hay un trastorno de lenguaje que no puede utilizar esta batería y que tiene que utilizar. Bien, eso no nos pasa. Y entonces, una de las cosas que nosotros nos encantaría es tener dentro del hospital la posibilidad de diagnosticar y después seguir, no necesariamente absorber toda la patología. Pues yo entiendo que hay una parte terapéutica que uno quiere abordar, pero nosotros saqué las estadísticas cuando la presenté en el global, el 50% de las consultas de neurología, por lo menos de nuestros 2 consultorios, el 50% son o trastorno de conducta o trastorno de aprendizaje, y la mayoría es de la escuela. Y no tenemos evaluaciones. Y en realidad eso se da también porque, a ver, primero la escuela no está pudiendo abordar problemáticas sociales simples o situaciones de conducta simples, y porque quiere disciplinar con la medicación. Y entonces nosotros tenemos que también estar muy atentos a eso, porque si no, llegan a la consulta y derivamos solo al neurólogo o al psicopedagogo o a profesionales porque lo pidió el colegio. Y en realidad, por eso decíamos hacer una evaluación de contexto, porque si no, la escuela y la sociedad disciplina con medicación y la cosa no pasa por ahí. Por eso el tema de los informes, lo que uno dice y los diagnósticos son tan complejos, porque esto que le damos a los papás y lo que uno trabaja, después va a la escuela.
Y quizás la sociedad todavía no está preparada para como nosotros estamos pensando, o no quiere escuchar que, a ver, son procesos. También a veces el pequeño que se porta mal en la escuela es el pequeño que está tratando, peleando como gato panza arriba por su propia salud mental, porque en general la escuela no deriva al que no molesta. El que no molesta pasa. Evaluaciones neurocognitivas, uno pide evaluación neurocognitiva y viene cualitativamente, te dice que el retraso leve, etcétera, sin ninguna escala. No es que nosotros le damos un valor importantísimo si tiene 59, 58, sino lo que tratamos de ver si el perfil es homogéneo o no, porque suele haber un montón de trastornos donde en uno de las valoraciones da un puntaje muy bajo y en otros le da normal, y eso sabemos que no es un déficit cognitivo concretamente. Bueno, pero nos pasa que las evaluaciones neurocognitivas de afuera, la mayoría son bastante guitarreadas, te diría, o sea, muy cualitativas. Yo no les saco lo cualitativo, yo tampoco lo cualitativo, pero yo reviso lo cuantitativo para ver. Claro, pero digamos, una de las quejas que tenemos no hacia ustedes, sino hacia afuera, eso, puntualmente, que son, la verdad que es muy difícil que yo... O a veces te metes solamente con el Bender, te dice trastorno visomotriz y solamente te hicieron el Bender, que es el año ñaupa, no digo que no sirva, te da una cosa, es muy grosero. Con eso, ¿qué vas a evaluar? La visualización nada más. ¿Me entendés? O sea, y yo no sé si le tengo que recomendar integración, le tengo que recomendar maestra apoyo, le tengo que recomendar que haga de vuelta sala de 5, por decirte. No sé, o sea, venir con un papelito así, nada. En realidad, el objetivo de esta